Oramos para comenzar. Señor, te agradecemos por este tiempo en el que podemos compartir, Señor, este momento entre hermanos, estudiando, Señor, tu palabra, viendo, Señor, aquellos temas que forman parte de la teología bíblica, la teología, Señor Dios, verdadera. Agradecemos, Señor Dios, por tantas bendiciones que tú nos das. Agradecemos, Señor Dios, por bendecirnos, por estar con nosotros, por bendecir también a todos los que estamos, Señor Dios, siempre interesados en estudiar de tu palabra. Amamos, Señor Dios, tu palabra y agradecemos que tu Espíritu Santo nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Muy bien. Voy a salir de esto para que no nos moleste. Excelente. Bueno, hermanos, seguimos en nuestro curso de Cristología. Hoy tenemos la lección número 2. Como yo les había dicho ya en la lección 1, este es un curso más extenso que los demás, ¿sí? Se van a dar cuenta que las clases duran entre 1 hora y 1 hora y media, ¿sí? Pudiendo durar 2 o 3 o 4 horas también, ¿verdad? Hay mucho para hablar sobre la cristología porque entendemos nosotros de que es la revelación máxima, perfecta y también completa de Dios mismo a la humanidad. Por eso hay demasiados temas en la cristología que podamos nosotros estudiar. Pero siempre tratamos de que este curso también sea sencillo, sea accesible a todo en el sentido de que sea entendible. Por eso también van a quedar algunas cosas pendientes en las cuales no vamos a poder hablar. Entonces, yo les animo, mis hermanos, a profundizar en lo que es la cristología, ¿sí? Y les animo también a leer nuestro material, por favor. Lean para que ustedes puedan nutrirse de una mayor manera y también mejor manera de todos los temas que vamos hablando, ¿sí? Ya les anticipo, mis hermanos, vamos a ir a 1 hora y media más o menos eh, de este, de este curso, ¿sí? Bueno, voy a tratar de que no moleste los mensajes de WhatsApp, ¿está bien? Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de la cristología, el Cristo. ¿Por qué le llamamos el Cristo? ¿Sí? Por algún motivo, nosotros al Salvador le llamamos Jesús, Jesucristo o Jesús el Cristo. ¿Está bien? Entonces vamos ya a comenzar nuestra clase. Veamos entonces, Cristo es un título, no es el nombre del Mesías, ¿sí? Es un título del Mesías, ¿sí? Y significa ungido. Viene del griego Christos o del hebreo Mashiach, ¿verdad? Sería su sinónimo en hebreo, ¿sí? Y eran usados en la Biblia para designar a personas escogidas por Dios para un trabajo especial, ¿sí? Podrían ser ungidos para profetas, para sacerdotes, para reyes, ¿sí? Para estos oficios en el Antiguo Testamento eran ungidas personas que eran escogidas por el Señor para hacer esos trabajos para Dios. Entendemos que son trabajos santos, sagrados. Ahora, en Cristo nosotros vemos de que hay estos tres oficios en la persona de Cristo. ¿Está bien? Bueno, un momentito, por favor. Voy a tratar de... ¿Qué puedo hacer? Ahí está. Excelente. Bueno, muy bien. Por ejemplo, vemos nosotros en pasajes como 1 Samuel, capítulo 16, versículos 12 al 13, donde David es ungido por el profeta Samuel, quien antes fue ungido para
el trabajo profético. David es ungido para ser rey de Israel. ¿Sí? También vemos esto en otros pasajes bíblicos que ustedes ven ahí, Segunda de Crónicas 6:42, Salmo 89, 38 y 39, también el versículo 51 del Salmo 89 y también en Salmos 132, versículos 10 y 17. Todos estos ungimientos del Antiguo Testamento y de estas personas siendo ungidas son la sombra de el Cristo, de el ungido, de el Mesías. ¿Sí? Son anticipos, son destellos de la persona de Cristo. Todos estos ungimientos que vemos en el Antiguo Testamento, entonces, son un anticipo profético de el Mesías, de aquel que va a ser ungido, ¿sí? Como el profeta, sacerdote y rey perfecto y eterno. ¿Sí? Vemos nosotros esto, de que en el Antiguo Testamento estos ungimientos crearon una gran expectativa también. Por ejemplo, en el libro de Isaías, ¿sí? Isaías capítulo 61, vamos a ver un poquito qué dice, un ratito, 61, versículo 1, dice la palabra del Señor, refiriéndose al Salvador: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? Habla de aquel que iba a ser ungido diferente a todos los otros que fueron ungidos, que va a ser ungido para traer el evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, el mensaje de Dios, aquella salvación de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos de que en todo el desarrollo del Antiguo Testamento va creciendo esa expectativa que habla del Mesías ungido, el Cristo. Por eso es que los cristianos le llamamos el Cristo, el ungido, con mayúsculas, ¿verdad? El Cristo. Bueno, él encarna los roles proféticos, o sea, él es profeta, sacerdote y rey, y cumpliendo las profecías mesiánicas y ofreciendo salvación al mundo conforme a las profecías, por ejemplo, el de Isaías capítulo 61, versículo 1. ¿Ok? Entonces entendemos nosotros de que Cristo es el título, porque Él es el ungido de Dios para traer salvación y cumplir aquellas profecías mesiánicas o profecías del Mesías. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces de que este Cristo, este ungido, el ungido de Dios, como dice la palabra del Señor, el ungido del Señor, tuvo varias etapas en su vida terrenal, ¿verdad? Hay un nacimiento y una preparación que hablamos justamente, cuando hablamos de nacimiento y preparación, hablamos primeramente de lo que es la encarnación. ¿Okay? El nacimiento de Cristo fue un nacimiento virginal, ¿sí? Y esto es fundamental en la teología cristiana. ¿Por qué? Porque habla del milagro divino, ¿sí? Jesús, o el Dios, ingresando a la humanidad. El creador ingresando a la creación o a su creación, ¿verdad? Mateo 18, 1 al 20, perdón, 18, perdón, Mateo 1, 18 al 25 nos habla justamente de este nacimiento virginal. Lo mismo, Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, describen cómo María, siendo virgen, concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Y esto es importante entender de que el nacimiento, perdón, la concepción de Jesús fue virginal y fue por obra del Espíritu Santo. No fue por voluntad humana o por alguna acción humana. Fue un milagro divino. Entonces, ¿qué es lo que hace
al decir de que Jesús es concebido sin la intervención humana, entendemos también de que Él no heredó el pecado original que tenemos todos los seres humanos por herencia de Adán y Eva, ¿sí? Él, al ser concebido por el Espíritu Santo, el mismo Dios, entonces se corta esa línea de herencia del pecado original, ¿sí? Y Jesús nace, ¿ok? Sin pecado original, nace siendo completamente inocente. Nosotros sí fuimos concebidos y tenemos por voluntad humana, ¿sí? Por intervención humana, hombre y mujer, eh, se produce, bueno, la acción sexual y luego la concepción entre el espermatozoide y el óvulo, ¿ok? Y nosotros heredamos el pecado original. Por eso la palabra del Señor dice que todos nosotros hemos pecado, ¿sí? Nacer en esta vida ya nos hace pecadores. Es la herencia que tenemos nosotros de nuestros padres Adán y Eva. Ahora, Jesús nace siendo inocente, sin pecado original, y también Jesús no tiene descendencia. Por eso también decimos de que solamente Jesús fue el único concebido sin el pecado original. ¿Ok? Entonces, esto destaca su naturaleza santa y única también entre toda la humanidad. ¿Está bien? Este Cristo es también heredero de David, o sea, sigue el linaje, la herencia de David, ¿sí? Jesús como heredero de David cumple las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Estas profecías anunciaban que el Mesías descendería de la línea de David, o sea, justamente el Señor cumple su palabra, cumple las profecías mesiánicas que podemos ver, por ejemplo, en 2 de Samuel 7, capítulo 12 al 16, donde habla justamente de que el Mesías vendría o de que el Cristo, el ungido, vendría del linaje de David. Los evangelios como Mateo, por ejemplo, habla de la genealogía de Cristo y habla de cómo Jesús desciende, ¿verdad? O su ascendencia es el rey David. Lucas también habla de esto. Entonces, ¿qué establece esto? Establece a Jesús no solo en una continuidad histórica y legal dentro del pueblo judío, sino también afirma su legitimidad como el rey mesiánico prometido, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo, en su nacimiento, el Cristo debía ser del linaje de David, ¿sí? Porque le daría legitimidad para ser rey de su pueblo, ¿sí? Bueno, este Cristo, Jesucristo, nosotros hablamos en teología de una unión hipostática, ¿sí? ¿Qué significa la unión hipostática? Es la coexistencia de dos naturalezas, ¿sí? No hablamos de mitad y mitad tampoco. No hablamos de, al ser dos naturalezas, 50% y 50%. No. Estamos hablando de que Cristo es completamente Dios y completamente humano. Hay una coexistencia de dos naturalezas completas en Él. ¿Está bien? Y eso solamente lo vemos en la persona de Cristo. No hay ninguna otra persona nacida en la humanidad o que forme parte de la humanidad que haya tenido esto. Solamente está la naturaleza, la esencia, es la coexistencia de dos naturalezas en la persona de Cristo, ¿sí? Esto fue formalizado en el Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. No es que ahí se descubre, ¿verdad? O se define, no. Esto era una enseñanza que se venía dando ya desde la primera iglesia, la iglesia primitiva. Solamente que se le da el nombre o se formaliza, ¿sí? En el Concilio de Calcedonia, se le llama unión hipostática. Y esto es importante
para entender cómo Jesús puede ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre simultáneamente. La doctrina de la unión hipostática asegura que Jesús posee todas las atribuciones de la Trinidad y también todas las características esenciales de la humanidad. Él no perdió su divinidad al hacerse hombre, ni tampoco su divinidad disminuyó al hacerse hombre, ¿sí? Sino que él posee, y cuando estuvo aquí en la tierra, caminando sobre la tierra, por decirlo de alguna manera, él poseía todas las atribuciones divinas, todos los atributos divinos y también todas las características esenciales de la humanidad. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de su encarnación, estamos hablando de estos puntos de el Cristo. ¿Está bien? Hablemos un poco del bautismo del Cristo, del ungido, ¿sí? Su bautismo representó su confirmación como Cristo, como el ungido, ¿sí? Esto vemos en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, Marcos 1, del 9 al 11, Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, hablan justamente de este momento. Y este bautismo del Cristo comienza o da comienzo de su ministerio público, ¿sí? Hablamos del ministerio público cuando Él se da a conocer públicamente, cuando Él predica públicamente y hace sus obras milagrosas, las señales, ¿sí? Y este bautismo confirma al Mesías o a Jesús como el Mesías, ¿sí? Porque la profecía que había recibido justamente, bueno, un momentito por favor, nuevamente voy a silenciar. Este evento, la profecía era que sobre el cual descendiera el Espíritu Santo, este es el Mesías. Y Juan el Bautista, en todo su ministerio, bautizando a las personas, él siempre estuvo esperando este evento, ver, porque esa era la profecía, aquel sobre el cual él viera descender al Espíritu Santo. Este es el ungido, el Cristo. ¿Entienden? Entonces, en Mateo nosotros, por ejemplo, vemos de que en el momento del bautismo de Jesucristo, ¿sí?, desciende. Por eso el Señor dice, es necesario cumplir con toda la ley. Y la ley también justamente hablaba de este evento, o sea, de las profecías hablaban de este evento. Entonces, en el bautismo de Cristo vemos a la Trinidad manifestándose. Jesucristo siendo bautizado en las aguas, el Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque fue una voz audible, ¿sí? Y el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesucristo. Entonces, el bautismo del Cristo fue una confirmación pública también de él como el Mesías. Okay. Sigamos adelante. En su bautismo entendemos también de que él, además de confirmar su identidad como el Mesías, también hubo un ungimiento para el oficio del Cristo, o sea, para el oficio del Mesías. Jesús no solo es reconocido públicamente en su bautismo, sino que también es ungido por el Espíritu Santo. Y esto, hablamos nosotros, entendemos de que le empoderó, una palabra que hoy muchos están usando los cristianos, ¿verdad?, para llevar a cabo su ministerio terrenal. ¿Está bien? Esto resalta la naturaleza profética, sacerdotal y real, hablando del rey, de su vocación, donde su ungimiento espiritual presagia el cumplimiento de su misión redentora. Al ser ungido, ¿sí?, por el Espíritu Santo, también no estamos hablando de un privilegio, no estamos hablando de algo que a él le trajo cierta ventaja en su vida espiritual, ¿no? Estamos hablando de que al ser ungido por el Espíritu Santo, era una
algo profético también de que Él era o iba a ser el acto de redención por el cual todos somos redimidos. O sea, Él iba a morir en una muerte cruel, ¿verdad? Su misión redentora. Perfecto. El Cristo también vemos nosotros de que en su bautismo consumó la justicia. ¿Sí? Jesús cumplió toda justicia. Por eso Él dice, es necesario cumplir con toda la ley. ¿Está bien? Vamos a ver un poquito lo que nos dice Mateo, capítulo 3, versículo 15. Dice, así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Está bien? Le dice a Juan el Bautista, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces ahí donde Juan el Bautista accede a bautizar a Jesús, ¿verdad? Él no tenía pecado, porque el arrepentimiento de Juan, perdón, el bautismo de Juan es para arrepentimiento, pero eh, él no tenía ni un pecado. Entonces, ¿por qué Jesús se bautiza en el bautismo del arrepentimiento? Es porque él se está identificando con los pecadores, ¿sí? Por eso su bautismo es una demostración de obediencia completa a la voluntad de Dios. Él habría de cargar los pecados de la humanidad. Y así también establece un ejemplo de justicia para la humanidad en preparación para su sacrificio expiatorio en la cruz. Ok. Entonces vemos nosotros también que el bautismo es es una señal de la consumación de la justicia. ¿Sí? Muy bien, sigamos adelante, por favor. Vemos nosotros que inmediatamente después de su bautismo, él entra en una situación de tentación. Y no fue la única tentación del Señor, pero este es un momento. Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 nos hablan específicamente de la tentación de Jesús en el desierto. ¿Sí? Ahora, estos son una demostración de su obediencia, pero también son pruebas que el Salvador está pasando. Imagínense al diablo cara a cara, tentándole al Señor, ¿verdad? Esto que es lo que hizo, fortaleció su obediencia, pero fueron pruebas muy difíciles y también resolución divina. A través de su rechazo constante, por eso le decía yo, de que no es el único momento en el cual Jesús es tentado, hay varios momentos y tentaciones a las cuales nosotros no podríamos ni siquiera aguantar ni un segundo siquiera. ¿Sí? Si hubiéramos nosotros sido tentados de la manera en que Cristo fue tentado, nosotros caeríamos en los pies de Satanás en el primer momento. ¿Sí? No son pruebas como las que cualquiera podría soportar. Eh, pero Jesús fue tentado también, fue probado. A través de su rechazo constante ante Satanás, Jesús demuestra su completa sumisión y fidelidad a la voluntad del Padre, que era esencial para su papel redentor. Este redentor, el Cristo, debía ser sin pecado, inocente, obediente, sometido a Dios, el Padre. Entonces, por eso, mi hermano, entendemos nosotros de que en la tentación vemos nosotros al Cristo en completa obediencia al plan redentor de Dios. En la tentación también vemos la compasión. ¿En qué sentido? La experiencia de Jesús con la tentación le permite identificarse profundamente con las luchas humanas contra el pecado. ¿Sí? Es interesante esto, mi hermano, porque no tenemos un redentor que no comprenda las luchas que nosotros pasamos todos los días, inclusive las luchas en la tentación. Esto le permite a él identificarse y también nos permite a nosotros identificarnos con él. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ¿sí? O de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este Cristo es un Cristo, es un Salvador que entiende las pruebas que pasamos. ¿Sí? Jesús entonces puede compadecerse de nuestras debilidades, habiendo sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Pero la diferencia entre Él y nosotros es de que Él estuvo sin pecado. Amén. Hablemos más de este Cristo y su tentación. Aunque Él fue tentado, permaneció sin pecado. Esto indica que aunque fue tentado, era incapaz de pecar. Esta característica no solo sostiene su perfección y santidad, sino que también asegura la eficacia de su sacrificio en la cruz, siendo un cordero sin mancha. ¿Sí? Como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. O sea, este cordero es completamente apto para redimir a la humanidad del pecado. Por eso decimos nosotros, Redentor, un Cristo inocente muriendo por los pecadores. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de estos puntos de el Cristo en su nacimiento y preparación, vemos de que estos puntos resaltan aspectos críticos de la teología cristiana relacionados con la naturaleza, misión y obra de Jesús. Estos temas no solo son centrales para entender su papel como el Cristo, sino que también son esenciales para la doctrina de la salvación en el cristianismo. Pasemos ahora a otro tema. Ya hablamos sobre nacimiento, preparación. Hablemos ahora del ministerio público, del ministerio frente al pueblo. Sí, es un ministerio público entonces. Este es el periodo que abarca su enseñanza pública, los milagros públicos y también la preparación de sus discípulos. ¿Sí? Este tiempo está marcado por la proclamación del Evangelio, la manifestación de su poder divino por los milagros y señales, y culmina con las declaraciones fundamentales sobre su identidad y también sobre su misión. Cuando hablamos del ministerio público, vemos al Señor Jesús enseñando acerca del reino, el Evangelio, ¿verdad? El tema del reino de Dios es central en la predicación de Jesús, el Cristo. A lo largo del Evangelio, Jesús describe el reino como una realidad tanto presente como futura. Él dice, el reino de los cielos ha llegado, ¿verdad? Habla de una realidad presente y también futura, que irrumpe en el mundo a través de su ministerio. Este reino no es meramente terrenal o político, sino que es espiritual y eterno. Y está caracterizado por la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Jesús enseña que el reino está cerca. Marcos capítulo 1, versículo 15. E invita a las personas a cambiar su vida y prepararse para entrar en este nuevo orden divino. ¿Ok? Entonces, el Cristo vemos en su ministerio público predicando acerca del reino de Dios. Él también habla en el Evangelio, en su ministerio público, insta al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento es intrínseco al mensaje del reino. Jesús manda a sus oyentes en su ministerio público a arrepentirse, porque el reino de los cielos está cerca. Esto podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos. ¿Sí? El arrepentimiento en este contexto no solo implica un cambio de mente o un remordimiento por el pecado, sino una transformación completa hacia una vida orientada hacia Dios y sus valores. Entonces, en su ministerio público vemos a Jesús llamando al arrepentimiento y a que haya un cambio, una transformación para recibir y participar en las bendiciones de este reino que Él estaba inaugurando con su venida. También vemos nosotros en el ministerio público de que además de sus enseñanzas hay
acompañamiento, hay demostración de su poder. Y vemos su poder no solamente en la autoridad de sus enseñanzas, sino también en los milagros y las señales que él hacía. Este poder demostrado a través de grandes obras confirman su identidad, pero no eran la centralidad de su venida. Eso quiero explicar un poquito. Muchos de nosotros entendemos, o hay inclusive cristianos que entienden de que Jesús vino a hacer milagros nada más. Pero debemos entender nosotros de que los milagros acompañaron al mensaje del Evangelio, acompañaron al Evangelio, demostraron de que el Señor no hablaba de balde, no hablaba en vano. Él era el Mesías, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y eso se puede corroborar en las obras que ningún otro ser humano pudo haber hecho jamás. Entonces, por eso decimos nosotros de que los milagros, exorcismos, las sanaciones, todo, no son solo actos de compasión, sino también poderosas afirmaciones ¿cómo se dice? Indudables, pruebas indudables de su identidad divina. Cada milagro que Jesús realiza es una señal que apunta a su naturaleza mesiánica y divina, cumpliendo profecías del Antiguo Testamento y mostrando que el reino de Dios actúa a través de él. Estos actos confirmaban que él era el esperado Mesías, como por ejemplo cuando sanó al paralítico, ¿verdad? Él dice, ¿qué es mejor? Decirle, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Pero para que vean que yo tengo poder para perdonar pecados, les digo, levántate y anda. Y este paralítico se levantó y salió caminando a la vista de todos los que estaban alrededor de Cristo, que no eran pocos, eran muchos. Esto vemos en Marcos capítulo 2, versículos 10 al 12. ¿Está bien? Entonces, su poder, su demostración de poder es una confirmación de su identidad como el Cristo, el Mesías. También su poder, sus milagros, no solamente confirmaban su identidad, sino que también aseguraban que su misión sería exitosa. Por ejemplo, al tener autoridad sobre la enfermedad, al tener autoridad sobre el clima, al tener autoridad sobre los demonios, al alimentar multitudes, al sanar enfermos, al calmar tormentas, Jesús demostraba que tenía poder sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales. Este dominio es una evidencia de que él traería a culminación el reino prometido, un reino donde el pecado, la enfermedad y la muerte serían definitivamente vencidos, como vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Al él tener autoridad sobre todas estas fuerzas y haberlos vencido, nos da a entender de que el éxito en Cristo de su ministerio, de su redención, es asegurado. Nada puede oponerse al Redentor, al Cristo. ¿Amén? Su demostración de poder, vemos también entonces de que su demostración de poder no solamente confirma su identidad como el Cristo, sino también afirma y anticipa de que el éxito es asegurado porque Él es el Mesías legítimo de Dios. ¿Ok? También vemos nosotros algunas afirmaciones, ¿verdad? De la identidad, afirmaciones que confirman a Jesús como el Cristo. Por ejemplo, varios apóstoles confesaron, ¿sí?, de que Cristo es el Hijo de Dios. Por ejemplo, Pedro, en Mateo 16, 16, le dice a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, dice. Este es un momento decisivo en el ministerio de Jesús.
Esta declaración no solo revela la comprensión de los discípulos sobre la verdadera identidad de Jesús, sino que también muestra que esta revelación proviene directamente de Dios. ¿Sí? No te lo ha revelado nadie más, sino solamente Dios. Nos habla y nos enseña Mateo capítulo 16, versículo 17. Tomás también, luego de que Jesús resucita, hace una declaración de la deidad de Cristo. ¿Sí? Y estas declaraciones, estas confesiones son fundamentales para la fe cristiana. Tenemos a testigos directos que justamente fueron testigos como se dice, en carne propia, ¿verdad? Vivieron con el Mesías y ellos mismos afirmaron de que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y estamos hablando de los apóstoles, personas que quizás eran común y corriente, algunos, no todos, ¿eh? Pero no, eso no significa que no ignoraban las profecías y no ignoraban las señales también del Cristo o del Mesías. Y al ellos haber aprendido de las profecías y al tener en mente aquellas señales que corroboran o comprobarían la persona del Mesías, ellos al ver a Jesús hacer grandes milagros en su ministerio público, van vinculando con esas enseñanzas y ellos mismos van corroborando, son testigos directos de que Cristo es justamente que Jesús es el Cristo, y esto es fundamental para nosotros hoy como creyentes. También vemos otras afirmaciones, por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8, donde nos habla de la transfiguración de Jesús, donde también sus apóstoles fueron testigos. ¿Sí? Jesús se muestra glorificado ante Pedro, Santiago y Juan, con su rostro brillando como el sol y sus ropas volviéndose blancas como la luz. La aparición también en esa transfiguración de Moisés y Elías, junto con la voz de Dios proclamando a Jesús como su Hijo amado, confirma la autoridad suprema de Jesús y su rol central en el plan de salvación de Dios. Este evento no solo refuerza su identidad mesiánica, sino que también anticipa su futura gloria y victoria sobre la muerte. ¿Ok? Entonces, estamos viendo justamente al Cristo, ¿sí?, en su ministerio público. Entonces, vemos nosotros todos estos elementos del ministerio público de Jesús ilustran cómo su enseñanza, sus milagros y las afirmaciones sobre su identidad trabajan juntos para revelar y realizar, perdón, el reino de Dios en la tierra, llamando a todos a la transformación y la esperanza de salvación eterna. Un momentito, por favor. Muy bien, continuemos. Ya vimos entonces su nacimiento, su preparación, hablando de su encarnación. Vimos también su ministerio público. Ahora veamos la etapa de la pasión y muerte de Jesús. ¿Sí? Estos son eventos cruciales en el cristianismo y marca el clímax de su misión redentora en la tierra. ¿Sí? El punto más alto de su misión redentora. Estos eventos no solamente cumplen la profecía del Antiguo Testamento, sino que también establecen las bases para la nueva alianza entre Dios y la humanidad. Cuando hablamos de nueva alianza, hablamos del nuevo pacto. ¿Sí? Bueno, durante la última cena con sus discípulos, Jesús mismo instituye la cena del Señor, que se convierte en un sacramento central para el cristianismo. Vemos esto en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, en Marcos capítulo 14, 22 al 25, en Lucas capítulo 22,
versículos 19 al 20, y en 1 Corintios 11, 23 al 25. ¿Está bien? Hablemos sobre la cena del Señor. Jesús explica en la cena del Señor que su cuerpo partido, ¿sí?, representado por el pan o simbolizado por el pan, y su sangre derramada son ofrecidos en sacrificio por muchos para el perdón de pecados. Por eso la Santa Cena nos recuerda a la expiación de el Cristo. Estamos hablando en esta lección de el Cristo. ¿Está bien? La Santa Cena nos habla justamente de la manera en que fuimos nosotros perdonados. ¿Sí? Nuestro perdón no es gratis, hermanos. ¿Mm? Eso es algo que nosotros debemos entender. Alguien pagó para que nosotros seamos perdonados. Nuestro perdón no es gratis. Eso debemos nosotros entender, y en nuestro evangelismo a otros debemos explicar muy bien. La salvación no es algo gratuito, no es algo que fue así nomás. No es que Dios dijo, ah, no, ya voy a dejar nomás de eh, ¿cómo se dice? Voy a dejar nomás de tener en cuenta los pecados, ya está. No, alguien tuvo que pagar por eso. Alguien tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que ofrecerse como sacrificio y morir en una muerte cruel, con sufrimientos infernales. ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros nos recuerda la Santa Cena del Señor. Este acto sacrificial es esencial para la expiación, es decir, la reconciliación entre Dios y la humanidad. A través de su muerte, Jesús asume todas las consecuencias del pecado. ¿Sí? Él recibe la ira de Dios por nuestros pecados y también satisface las demandas de la justicia divina, permitiendo así que los pecadores sean perdonados y restaurados en su relación con Dios. Amén. La Santa Cena también representa el nuevo pacto. ¿Sí? Jesús declara que su sangre derramada es la sangre del pacto, que inaugura un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Este nuevo pacto es profetizado en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Se caracteriza por la ley, dice Jeremías, escrita en los corazones de los creyentes, el conocimiento personal de Dios y el perdón completo de los pecados. La cena del Señor, por lo tanto, no solo conmemora la muerte de Jesús, sino que también celebra la nueva relación de gracia y verdad establecida entre Dios y los creyentes. Por eso es que es tan importante, mis hermanos, que participemos de este sacramento. Es un medio de gracia por el cual el Señor fortalece nuestra fe. Aquel que no participa de la Santa Cena del Señor, o que participa de manera indigna, como dice 1 Corintios capítulo 11, estas personas se debilitan espiritualmente. Su fe comienza a decaer, comienza a debilitarse. Por eso es importante que nosotros participemos en la cena del Señor y también lo hagamos de manera digna, con arrepentimiento, pensando y preparándonos con anticipación, en arrepentimiento y en oración, tomarlo con mucha seriedad. Hablemos ahora, hablando de pasión y muerte, hablamos entonces de crucifixión. Es el momento culminante de su pasión y también es un punto de enfoque principal en la teología cristiana. La crucifixión vemos en Mateo 27, 33 al 56, en Marcos 15, 22 al 39, en Lucas capítulo 23, versículo 33 al 49, en Juan capítulo 19, versículo 17 al 30. ¿Qué es lo que ocurre en la crucifixión? Hablamos nosotros de la enseñanza de la doble imputación. Vamos a ver un poquito. En la cruz Jesús lleva los pecados de la humanidad.
La doctrina de la imputación sostiene que todos los pecados de los creyentes son transferidos a Cristo. Imagínense, todos los pecados de los creyentes antes de Cristo, porque estamos hablando de que también hubieron creyentes en el Antiguo Testamento, por más de que Cristo todavía no vino, ellos creían por fe en el Mesías que había de venir y fueron contados por justos delante del Señor, por esa fe en el Mesías que había de venir. El sacrificio todavía no se había hecho, pero por fe ellos, en el momento en que Cristo muere en la cruz, ocurre el sacrificio perfecto de el Cristo, el ungido, el Redentor. Todos sus pecados son cargados sobre Cristo, son transferidos a Cristo. Los pecados de los creyentes antes de Cristo, los pecados de los creyentes que vivían en la época de Cristo y los pecados de los creyentes que aún todavía han nacido, que fueron después de Cristo, usted y yo. Todos los pecados fueron transferidos a Cristo. ¿Mm? Y Él pagó completamente. Esta transferencia no solo implica que Jesús lleva consigo el castigo merecido por los pecadores, sino que también su justicia es imputada a los creyentes. Por eso hablamos de una doble imputación. Su justicia es imputada a los creyentes y esto los hace justos ante Dios. Entonces hay una doble imputación. A Jesús se le imputa los pecados, la pecaminosidad nuestra, y a nosotros se nos imputa la justicia, la inocencia de Cristo. Hablamos de una doble imputación. Entonces, mis hermanos, debemos entender nosotros esto para poder comprender la justificación por la fe. En la fe nosotros entendemos de que mis pecados fueron transferidos a Cristo. Y la justicia, la inocencia de Cristo fue transferido a mí. Por eso la palabra del Señor nos llama santos, aunque sigamos pecando. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a través de Cristo. ¿Está bien? Entonces, vemos nosotros en su crucifixión esta imputación, o mejor dicho, esta doble imputación. En la crucifixión vemos también de que Jesús enfrenta el juicio divino. Aunque Él es sin pecado, al serle imputado nuestros pecados, soporta el castigo completo que la justicia divina exige por el pecado. Su muerte es, por lo tanto, propiciatoria, es decir, apacigua la ira de Dios contra el pecado y el pecador. Satisface y abre el camino para la reconciliación y la paz con Dios. Ya no estamos en guerra con Dios. Ya podemos estar reconciliados. La crucifixión además representa el juicio de Dios sobre el pecado y la victoria también sobre las potestades del mal, asegurando así la liberación definitiva y la redención para todos los que se acogen a Cristo en fe. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Sí? Así que, mis queridos hermanos, nosotros debemos entender, por un lado, lo que les decía recientemente. Alguien tuvo que pagar por nuestros pecados. Nuestro perdón no fue gratis. ¿Sí? Por eso tenemos nosotros mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el Cristo, el ungido, el redentor, el Cordero de Dios que sufrió el castigo por cada uno de nosotros. Amén. Crucifixión, entonces vemos nosotros en la pasión y muerte de que estos eventos no solo subrayan la seriedad del pecado y la santidad de Dios. Y hablamos, mi hermano, de la seriedad del pecado. Por eso, aquel que entiende, que valora y que ama la obra de Cristo, la obra de redención, y entiende lo que el Señor, al menos es la manera que podemos entender, ¿verdad?
lo que el Señor sufrió y el costo que pagó por nuestros pecados, eso nos debe llevar a nosotros a alejarnos del pecado. No podemos nosotros creer de que siendo cristianos, hijos de Dios, perdonados por Dios, mirando aquellas cosas que mataron a nuestro Salvador, hoy nosotros podemos comenzar a coquetear con el pecado. Si vemos nosotros de que eso le llevó a Cristo a morir en una muerte cruel en la cruz, nosotros hoy tenemos que alejarnos completamente de todo lo que representa aquellas cosas que llevaron a la muerte a nuestro Señor. Debemos alejarnos del pecado, hermano. El pecado es algo que el cristiano debe aborrecer, hermano. Debe alejarse. Debemos nosotros, nos debe dar asco el pecado, hermano. No solo subrayan la seriedad del pecado y la santidad de Dios, sino que también demuestran su amor inmenso y su gracia al proveer un medio de salvación para la humanidad caída. En la lección anterior hablamos nosotros de que inmediatamente cuando Adán y Eva cayeron, cuando el hombre cae en pecado, el Señor activa el pacto de redención, el plan de redención, el pacto de gracia. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya él mismo da la primera profecía mesiánica, donde habla de la simiente de la mujer aplastando la cabeza de Satanás, la serpiente. La pasión y muerte, o sea, eso fue el medio por el cual Dios provee salvación a la humanidad. La pasión y muerte de Jesús son, por lo tanto, centrales para la fe cristiana y ofrece esperanza y también redención a todos los creyentes. Hablemos ahora de la exaltación y vamos entrando al último punto, al último tema de nuestra lección. La exaltación de Jesús, porque no todo termina en la muerte de Cristo. Todo es un conjunto, todo es el Cristo cumpliendo con el plan de redención, ¿sí? Y también cumpliendo con las profecías mesiánicas. Este es un aspecto fundamental de su obra redentora. Abarca enseguida vamos a ver por qué decimos esto. Abarca su resurrección, su ascensión y su actual reinado celestial. Estos eventos no solo validan su ministerio terrenal y su sacrificio en la cruz, sino que también aseguran y aplican los beneficios de su salvación a todos los creyentes. ¿Sí? El hecho de que Él muera en la cruz y luego resucite y haya una exaltación, validan su ministerio terrenal. Si todo terminaba en la muerte, cosa que es impensable, pero por motivos didácticos quiero mencionar, si Pablo también lo menciona, enseguida vamos a ver, si él todo hubiera terminado en la muerte, su ministerio terrenal hubiera quedado en la nada. Todo lo que él hizo anteriormente, por más de que hayan sido grandes cosas, grandes milagros, hubiera terminado en la nada. Pero al ver su resurrección y su exaltación, vemos que todo tiene sentido y es coherente y se cumple la profecía del Cristo. Vemos nosotros de que en su exaltación hay una resurrección. ¿Sí? La resurrección es esencial para la fe cristiana. Todo lo que estamos viendo es esencial para la fe cristiana. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17, dice lo siguiente. Si Cristo no ha resucitado, por eso le decía, el apóstol Pablo también lo menciona, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. No hubo entonces sacrificio, no hubo entonces redención si no hay resurrección. Por eso es que en toda la historia, después de Cristo, de la humanidad, la historia de la humanidad después de Cristo, la resurrección fue uno de los hechos históricos más atacados para tratar de desacreditar la resurrección. Y digo un hecho histórico, ¿por qué? Porque forma parte de la historia humana. Fue un hecho real, no fue un hecho fantasioso o ficticio. Fue un hecho histórico porque sucedió. ¿Está bien?
y es atacado hasta hoy en día, tratando de desacreditar completamente la resurrección, porque sin resurrección no hay redención. Ataca directamente a la médula del Evangelio. Entonces, la resurrección demuestra de que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz como el pago completo por el pecado. Garantiza así la justificación para todos los que creen en Él. Este acto no solamente vence a la muerte, sino que también asegura la futura resurrección de los creyentes. Todo lo que Cristo obtuvo en toda su redención es un anticipo, bueno, y es para nosotros, nos enseña la palabra del Señor, porque Él no necesitaba todo eso. Nosotros sí necesitábamos. Y Él se hace hombre para obtener todo esto para nosotros. ¿Sí? Entonces, al ver a Jesús resucitado, también nosotros entendemos que Él es el primero de todos nosotros. Entonces, al ver a Jesús resucitado, vemos también que nosotros también hemos de resucitar, inclusive en los detalles más mínimos, como un cuerpo glorificado. También nuestros cuerpos van a ser glorificados. Va a haber una resurrección. Vamos a estar con Él en el cielo. Su resurrección nos habla justamente de todos aquellos eventos que van a suceder después de la muerte y en su después de nuestra muerte y después de su segunda venida. ¿Ok? O durante su segunda venida también, podríamos decir. Muy bien. La resurrección nos muestra justamente el plan de redención consumado. También la resurrección nos muestra las bendiciones de salvación. Se hacen efectivas a través de la resurrección de Jesús, incluyendo la vida eterna, la reconciliación con Dios, la promesa del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 20, que Dios operó en Cristo cuando resucitó de los muertos y los sentó a su diestra en los lugares celestiales, mostrando que los creyentes también son espiritualmente resucitados y exaltados con Cristo. Y tengo que hacer la salvedad, aunque sea obvio, a veces hay que explicar las obviedades para que podamos entender un mejor entendimiento. No es que nosotros, después de ser exaltados, vamos a ser igual que Cristo, no. Vamos a ser creación del Señor. No vamos a ser como Dios, como le tentó la serpiente a Eva y a Adán en el paraíso, ¿no? Vamos a ser glorificados, exaltados con Cristo, pero Él es nuestro Dios, nosotros seguiremos siendo creación, ¿ok? Entonces, vemos nosotros en su resurrección estas bendiciones de la salvación. Hablemos ahora de la ascensión. Luego de su resurrección, sucede o ocurre la ascensión de Cristo, ¿verdad? Entonces, esta ascensión, esta subida de Jesús al cielo, marca la transición de su ministerio terrenal a su reinado celestial. O sea, Él sube al trono a reinar sobre el reino de Dios, ¿verdad? Antes de su ascensión, Jesús otorga a los apóstoles la gran comisión que vemos nosotros en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde Jesús inviste con autoridad a sus apóstoles para enseñar y bautizar en su nombre. ¿Sí? Él da a sus apóstoles. Esta autoridad es fundamental para la fundación y la expansión de la iglesia primitiva o la primera iglesia y para la continuación de la misión de Cristo en la tierra. Los apóstoles construyeron la iglesia, la primera iglesia, bajo el fundamento que es Cristo. Y el Señor les dio autoridad para hacer eso.
Porque si no, Jesús resucita, asciende al cielo, y si no hubo esa transición de su ministerio terrenal hacia los apóstoles y la iglesia, todo hubiera terminado con su ascensión. Pero ahí vemos nosotros que hay una inauguración del reino de Dios con Cristo y luego hay una continuación del reino de Dios en la iglesia y luego hay una consumación del reino de Dios con la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Hoy estamos en la continuación que justamente pasa de Cristo a sus apóstoles y sus apóstoles a toda la iglesia. ¿Está bien? Entonces vemos nosotros de que su ascensión da autoridad a los apóstoles y como a los apóstoles a la iglesia. Hoy ya no tenemos apóstoles nosotros. El ministerio apostólico terminó con los apóstoles en la primera iglesia. Esa autoridad apostólica continúa hoy en la iglesia, no en aquellos que se autoproclaman apóstoles hoy en día. Falsos. No hay apóstoles hoy en día. Hoy hay pastores, hay maestros, ¿sí? Hay, ahí se me fue la palabra, pero somos cristianos iguales delante del Señor. No tenemos que ponernos títulos. Aquel que sigue quiera ser mayor no va a ser porque tiene el título de apóstol o patriarca o querubín, como algunos dicen, ¿verdad? O profeta también. Aquel que quiera ser mayor en el reino del cielo va a ser aquel más pequeño, el que se humille, el que sirva, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, entendemos nosotros esto y bueno, hago también esta explicación aprovechando el punto de nuestra lección hoy. En la ascensión ocurre la entronización, ¿sí? O sea, significa la entronización de Jesús como rey y Señor sobre todo el universo. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22 describe cómo Jesús es colocado por encima de todo principado y autoridad, poder y señorío, no solamente en esta era, sino también en la era venidera. Su reinado desde el cielo subraya su supremacía y su control absoluto y soberano sobre todos los asuntos humanos y también espirituales. ¿Ok? En la exaltación también tenemos que hablar nosotros de que el Señor sigue, por decirlo de alguna manera, sesionando. Su trabajo continúa. Desde su posición en el cielo, Jesús continúa su obra a través de su palabra, la palabra con mayúsculas, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 33 explica que después de ser exaltado a la diestra de Dios, Jesús recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, que luego derramó sobre sus discípulos. Esto subraya que Jesús sigue activo, sigue presente en su iglesia a través del Espíritu Santo, guiando y empoderando a los creyentes. Jesucristo no ha dejado sola a su iglesia, sino que envió al Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que él iba a enviar al Consolador con mayúsculas, refiriéndose al Espíritu Santo, quien daría o quien da testimonio de Cristo. No nos ha dejado solos. Su Espíritu Santo representa la presencia misma de Jesucristo, de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo con cada creyente. ¿Ok? Su trabajo continúa. Él también no solamente nos da su presencia a través del Espíritu Santo, su presencia continua, sino que también Él sigue intercediendo por los creyentes. Romanos 8:34 y Hebreos 7:25 destacan que Jesús intercede continuamente por los creyentes ante el Padre. Esta función de intercesor asegura que los méritos de su sacrificio son aplicados constantemente a favor de los creyentes,
garantizando su acceso continuo y su relación con Dios. Su redención no fue temporal. No es que en algún momento llega y caduca, vence, ¿no? Como Él es nuestro intercesor eterno, constante y permanente, aquellos beneficios son también permanentes y eternos para nosotros. Amén. Cuando vemos nosotros en la exaltación, debemos también hablar sobre su reinado. Jesús no solamente intercede, no solamente nos da su presencia a través del Espíritu Santo, sino que también reina sobre el cielo y la tierra. Su gobierno abarca todas las dimensiones de la creación y la historia. Dirige los eventos hacia su consumación final y el cumplimiento de los propósitos divinos, como se describe en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, donde Él es proclamado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por eso. Y aquí vemos un punto muy importante también. Él volverá en gloria, hermanos. Eso también es una profecía para todos nosotros. El regreso futuro de Jesús está intrínsecamente ligado al juicio final. Él va a regresar y en su regreso habrá un juicio monumental, un juicio final, donde toda la humanidad de todos los tiempos se van a presentar delante del Señor. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, dice que a su regreso Jesús juzgará a todas las naciones y separará a los justos de los impíos. Este juicio final no solo revelará la justicia de Dios, sino que también reivindicará su soberanía y su santidad. Será un momento también de gloria para el Señor, porque Él no solamente se va a glorificar en los que salvó, sino que también se va a glorificar en el juicio y la condenación de aquellos que le rechazaron. ¿Sí? Y ahí Él va a demostrar perfectamente y también completamente su soberanía y su santidad. Amén. Este regreso también nos habla de una renovación. Esto, hermanos, tiene que darnos a nosotros mucha esperanza. La segunda venida de Jesús también traerá la renovación completa del cielo y la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Vamos a ver un poquito estos versículos. 3, 13. Nos habla de nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La Biblia nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué nos dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, donde Juan dice lo siguiente? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, refiriéndose a esta, pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, Pedro habla de esto y Juan, el apóstol, dos apóstoles, justamente Juan confirma esto en su libro Apocalipsis. ¿Ok? Esta renovación culminará en la creación del nuevo cielo y nueva tierra, donde habitará la justicia y donde Dios mismo morará con su pueblo, aquellos que fueron redimidos por el Cristo, ¿sí? Morará con su pueblo en una relación perfecta y también eterna. Entonces, hermanos, se dan cuenta de que la cristología, en su punto donde habla de el Cristo, el ungido, como redentor, nos habla de todos estos temas que son muy importantes que nosotros
podamos comprender también. ¿Está bien? Entonces, en su exaltación, vemos nosotros de que estos eventos trascendentales no solo garantizan la seguridad eterna de los creyentes, sino que también confirman la futura esperanza de la restauración completa y la vida eterna con Dios. Amén. Hasta aquí, hermano, entonces, la clase de hoy, ¿sí? Salió y duró menos de lo que teníamos previsto. ¿Está bien? Así que voy mejorando mi capacidad de simplificar los temas que estamos viendo.